Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero nadie menciona que prepararlo exige la paciencia de un profesional y la crueldad de un depredador. Yo lo aprendí por las malas cuando descubrí que mi esposa se acostaba con su jefe. Y en lugar de llorar como un perdedor patético, decidí desmantelar todo su imperio y apoderarme de lo único que él consideraba intocable. Su esposa resultó ser el arma nuclear que nunca supe que necesitaba. Y cuando terminé, ambos suplicaban de formas que todavía me hacen sonreír en las noches silenciosas. Me llamo Javier Roldán y soy el hombre al que las grandes empresas llaman cuando necesitan enterrar escándalos tan profundo que ni los contadores forenses logran encontrar los cadáveres. Llevo 15 años en gestión de crisis y seguridad corporativa, lo que significa que sé detectar una mentira a kilómetros, rastrear huellas digitales y destruir la vida de alguien usando solo sus propios errores. La ironía es que todas esas habilidades que usaba para proteger compañías terminaron siendo las herramientas exactas que necesité cuando mi propio mundo se derrumbó. Los inviernos porteños son duros, pero nada te hiela tanto como darte cuenta de que la mujer con la que te casaste se ríe de ti a tus espaldas mientras un ejecutivo canoso la usa como un juguete desechable. Todo empezó un miércoles de octubre. Regresé un día antes de un viaje de negocios a Madrid. Había cerrado unas negociaciones con una farmacéutica más rápido de lo previsto, un escándalo de información privilegiada que necesitaban contener antes de que la CNMV empezara a husmear. El vuelo de vuelta fue tranquilo y decidí no avisar a Laura porque quería sorprenderla con un bolso edición limitada de una marca francesa que había comprado en el Duty Free. Llevaba semanas insinuándolo y, a pesar de todo, aún creía que podía hacerla feliz. Eso demuestra lo ciego que puede volverse un hombre cuando elige la comodidad antes que la vigilancia. En cuanto entré en nuestro piso, algo no encajaba. En mi oficio desarrollas instintos. Un sexto sentido para cuando un espacio ha sido alterado. El aire conservaba rastros de una colonia cara que no era mía, algo amaderado con toques de bergamota que seguramente costaba una fortuna. Una de las sillas del comedor estaba fuera de lugar y había una mancha húmeda en la alfombra persa junto al sofá que no estaba allí cuando me fui. Para la mayoría no serían señales graves, pero yo me había entrenado para ver los detalles que los demás pasan por alto. Así había atrapado a ladrones de fondos, ejecutivos infieles y espías corporativos durante más de una década. Dejé la maleta en silencio y recorrí el apartamento con método, registrando cada anomalía. El dormitorio estaba impecable, lo cual era sospechoso porque Laura solía dejar la ropa tirada cuando estaba sola. En el lavabo del baño había 2 copas de vino en lugar de una. Y el Rioja Reserva que guardaba para nuestro aniversario estaba a medias. El corazón se me aceleró, no por pánico, sino por esa concentración fría y profesional que aparece cuando sabes que estás en territorio hostil. Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad desde el móvil, pero alguien había sido lo bastante listo como para desactivarlas a distancia. Eso requería conocimientos técnicos que Laura no tenía, lo que significaba que quien estuviera con ella sabía muy bien lo que hacía. Su teléfono estaba cargando en la mesita de noche, un error por su parte. Laura vivía pegada a ese aparato como si fuera su oxígeno, siempre revisando mensajes y redes. Lo tomé, sentí su peso familiar en la mano y supe que en 30 segundos iba a confirmar mi paranoia o a sentirme idiota por dudar de ella. La clave era la fecha de nuestro aniversario, que ahora parecía una broma cósmica. Accedí a sus mensajes más rápido que un adolescente saltándose el control parental, y lo que encontré me heló la sangre. Meses de conversaciones entre ella y Álvaro Torres, su jefe, consejero delegado de Torres Medios. Era una leyenda en los círculos empresariales de Buenos Aires, uno de esos multimillonarios hechos a sí mismos que controlaba buena parte de los medios de la ciudad y tenía políticos en marcación rápida. Lo había visto 2 veces en eventos corporativos, le había estrechado la mano, charlado de tendencias del mercado mientras él me dedicaba esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a los ojos. 50 años, pelo plateado impecable, relojes que valían más que un coche familiar.
Y, según los mensajes explícitos que llenaban el teléfono de Laura, había estado dentro de mi esposa más veces de las que podía contar. Pero no fue solo la infidelidad lo que me golpeó. He visto suficientes escándalos corporativos para saber que los hombres poderosos engañan, es casi un requisito en su mundo. Lo que ardía era el desprecio en sus mensajes. La forma en que se reían de mí a mis espaldas. Álvaro me llamaba, el perro guardián, y, tu marido aburrido que se cree duro. Laura se quejaba de que yo era demasiado rígido, emocionalmente inaccesible, que me importaba más el trabajo que sus sentimientos. Le decía que era aceptable en la cama, pero predecible. Un detalle que podría haber vivido sin saber. Se burlaban de mi ropa, de mis costumbres, incluso de que prefiriera whisky a vino. Leer aquellos mensajes fue como ver un video de tu propia ejecución y darte cuenta de que quienes sostenían las armas eran las personas en las que más confiabas. Me senté al borde de la cama con su teléfono en la mano y algo dentro de mí cambió. El viejo Javier Roldán, el que creía en los votos matrimoniales y en las segundas oportunidades, murió en ese instante. En su lugar surgió el depredador que siempre había mantenido enjaulado para el trabajo, la parte de mí que sabía identificar debilidades y explotarlas sin piedad. El divorcio habría sido demasiado sencillo, demasiado limpio. Álvaro Torres lo tenía todo, dinero, poder, una esposa hermosa, un imperio mediático que lo hacía intocable. Pensaba que podía tomar lo mío sin consecuencias porque los hombres como él nunca las pagan. Pero cometió un error fatal, se metió con alguien que se gana la vida destruyendo personas profesionalmente. Ahora me había dado motivo y justificación. Pasé las siguientes 2 horas revisando cada mensaje, captura y foto que se habían intercambiado. La aventura llevaba 7 meses, empezó en un retiro corporativo en Bariloche donde Laura bebió demasiado y Álvaro estuvo demasiado disponible. Se veían en su despacho, en hoteles, incluso una vez en nuestra casa de fin de semana en Punta del Este mientras yo supuestamente atendía una llamada de cliente. El nivel de engaño era casi admirable por su minuciosidad. Mentiras sobre horas extras, escapadas con amigas, viajes de trabajo que nunca existieron. Cada beso de despedida, cada «te quiero» que me dio en esos 7 meses estaba contaminado de traición. Pero entre aquellos mensajes había algo mucho más valioso que la prueba de la infidelidad. Álvaro había sido descuidado y hablaba de asuntos de negocios que nunca debió poner por escrito. Mencionaba traslados de fondos de la fundación benéfica de su esposa para cubrir deudas de juego. Se quejaba de que el consejo cuestionaba sus gastos, presumía de operaciones con información privilegiada que la CNMV mataría por conocer. No era solo una aventura, era un mapa hacia su destrucción. Y su esposa, Elena, exfiscal que ahora dirigía esa fundación, no tenía idea de que su marido la estaba robando a ciegas para financiar su adicción al póker de alto riesgo y clubes clandestinos. Escuché el ascensor en el pasillo y devolví el teléfono exactamente donde estaba. La puerta se abrió y Laura entró cargada de bolsas de compras de Santa Fe. Su pelo rubio perfecto, el vestido de diseño probablemente pagado con dinero de Álvaro. Se sorprendió al verme y vi su rostro pasar por confusión, miedo y una felicidad forzada en apenas 2 segundos. Ahí supe que, en algún nivel, era consciente de que había sido descuidada, de que las paredes se cerraban. Javier, Dios mío, volviste temprano. Se acercó a besarme y la dejé, saboreando la mentira en sus labios mientras mi mente ya iba 3 pasos adelante, planeando su ruina. Pensé que no volvías hasta mañana por la noche. ¿El acuerdo de Madrid se cerró antes? Madrid, la corregí con calma. Y sí, firmaron más rápido de lo esperado cuando les mostré qué pasaría si no lo hacían. Estudié su rostro, notando las microexpresiones que no podía ocultar del todo. Culpa, ansiedad, alivio al ver que yo seguía el juego. Te traje algo del aeropuerto. Está en mi maleta. Chilló como niña y se lanzó por el bolso como si fuera Navidad. Yo no sentí nada al verla feliz.
Esa mujer había compartido mi cama 5 años, conocía mi pedido de café, había conocido a mi padre moribundo en el hospital y podía mentirme a la cara sin una sola fisura en su actuación. Comprendí entonces que nunca la había conocido de verdad, que me había enamorado de una ilusión cuidadosamente construida para extraer recursos y estatus de mi vida. Esa noche cenamos juntos, unos sushis caros que ella pidió de nuestro restaurante favorito del centro. Habló de su día, se quejó de plazos y clientes difíciles, mencionó el nombre de Álvaro 3 veces en la conversación como probándome, viendo si reaccionaba. Sonreí, asentí, hice preguntas, interpreté al marido comprensivo mientras por dentro calculaba la secuencia exacta de movimientos que los dejaría a ambos sin nada. No tenía idea de que estaba sentada frente a un arma cargada con el seguro quitado. Esa noche en la cama intentó iniciar intimidad y tuve que recurrir a todo mi entrenamiento profesional para no apartarme de su roce. Puse excusas de cansancio por el viaje y una reunión temprana al día siguiente. Se sintió herida 5 segundos antes de darse la vuelta y revisar su teléfono, cegaramente escribiéndole a Álvaro que yo estaba demasiado cansado para ella otra vez. Me quedé despierto en la oscuridad, escuchando su respiración, planeando la destrucción sistemática de quienes me habían traicionado mientras ella dormía plácidamente a mi lado como una serpiente enroscada en mantas calientes. A la mañana siguiente no fui a la oficina. En cambio, conduje hacia el sur de Buenos Aires, donde aún operaban mis viejos contactos de antes del mundo corporativo. Existe todo un ecosistema de corredores de información, especialistas en ciberseguridad y expertos en peritaje digital que trabajan en las zonas grises que las firmas legítimas no tocan. Les había ayudado a varios a evitar problemas legales con los años, así que me debían favores que podía cobrar sin preguntas. Favores que implicaban entrar en servidores seguros y extraer datos capaces de acabar con carreras. Marcelo Vega dirigía una pequeña operación desde un galpón reconvertido que parecía abandonado por fuera, pero albergaba millones en equipos informáticos por dentro. Era un genio con los sistemas digitales, el tipo que podría hackear bases de datos del gobierno si quisiera, pero prefería el perfil bajo del espionaje corporativo. Lo había sacado de un lío 5 años atrás con cargos por robo de criptomonedas que le habrían valido 20 años. Me miró la cara al entrar y supo que no iba por una visita social. Javier Roldán, traes esa cara, dijo, girando en su silla rodeado de monitores llenos de código que yo no entendería ni empezando. ¿Alguien necesita desaparecer digitalmente o necesitas mugre de alguien importante? Las dos cosas, respondí, y le expliqué exactamente que necesitaba acceso total a los servidores privados de Álvaro Torres, registros financieros, comunicaciones, todo lo que él creía seguro detrás de firewalls corporativos y cifrado. Y lo necesitaba para ayer, sin rastros que nos llevaran a ninguno. Marcelo silbó bajito. Álvaro Torres, no te andas con chiquitas. Estamos hablando de Torres Medios. Su seguridad debe ser nivel militar. Esto va a costarte caro y tomará al menos unos días sin disparar alarmas. Tienes 24 horas, dije, deslizando un sobre con $50,000 en efectivo sobre su escritorio. Y otros 50 cuando entregues. La fundación benéfica de su esposa también. Quiero ver a dónde va realmente el dinero. Contó los billetes rápido, los ojos brillándole con esa mezcla de codicia y desafío profesional que hace peligrosos y útiles a los de su clase. Por esa plata lo tendrás mañana a la mañana. Pero Javier, si esto nos revienta a alguno, estamos acabados. Lo que te hizo debe ser grave. Tomó algo que no era suyo, respondí simplemente. Ahora yo me llevo todo. Pasé el resto del día en mi oficina real, fingiendo trabajar mientras mi mente estaba fija en la guerra secreta que libraba. Mi asistente me trajo expedientes. Clientes llamaron con crisis que de pronto parecían triviales comparadas con la mía. Aprobé estrategias, tomé decisiones, firmé acuerdos, todo mientras imaginaba a Laura probablemente en el despacho de Álvaro en ese mismo momento, haciendo cosas que una semana atrás me habrían destruido. Pero ya no era esa persona.
Esa versión de Javier Roldán, la que creía en la justicia y en jugar limpio, había sido incinerada y sus cenizas esparcidas en el Río de la Plata. A las 6 de la tarde llamó Marcelo. No vas a creer lo que encontré. Este tipo es más sucio que un baldío en enero. ¿A dónde te mando los archivos? Correo cifrado, la dirección que te di. Y Marcelo, nunca viste nada de esto. Vi que. Respondió, y supe que entendía la gravedad. Los archivos llegaron una hora después y pasé toda la noche en mi estudio revisándolos con la misma concentración que usaba en investigaciones corporativas importantes. Laura golpeó la puerta a las 10 preguntando si quería cena, le dije que estaba ocupado con una emergencia de cliente. Suspiró teatralmente y volvió a ver reality shows en el living, cegaramente chateando con Álvaro sobre que marido ausente era yo mientras yo armaba la bomba nuclear que vaporizaría sus vidas. Lo que encontré en esos archivos era hermoso en su detalle incriminatorio. Álvaro no solo tenía una aventura. Dirigía una empresa criminal disfrazada de grupo mediático. Llevaba 3 años desviando sistemáticamente fondos de la Fundación Benéfica de Elena a través de sociedades pantalla en Panamá para pagar deudas de juego que superaban los $2 millones. Había correos sobre sobornos a periodistas por coberturas favorables, pruebas de operaciones con información privilegiada con miembros del directorio y comunicaciones que demostraban que se había acostado con al menos 6 empleadas en la última década, incluidas 2 que firmaron acuerdos de confidencialidad y recibieron pagos de compensación. Pero lo más valioso estaba enterrado en su agenda personal. Álvaro tenía cita fija todos los jueves por la tarde en un polígono de tiro exclusivo en las afueras, y Elena tenía una cita coincidente. Iban por separado, nunca juntos, lo que sugería que su matrimonio era aún más vacío que el mío. Eso significaba que Elena pasaba las tardes de jueves disparando a blancos mientras su marido destruía vidas por ahí. Y si algo sabía de las exfiscales era que valoraban las pruebas y despreciaban que las tomaran por tontas. Nunca había conocido a Elena Torres como corresponde, solo la había visto en eventos benéficos donde se movía entre la gente con la gracia de quien sabe exactamente qué dicen de ella a sus espaldas. 46 años, pero se conducía con la seguridad de quien había procesado criminales de verdad y ganado. Pelo oscuro, rasgos afilados, ropa cara que hablaba de linaje antiguo más que de dinero nuevo. El tipo de mujer que probablemente sabía que su marido era basura, pero esperaba el momento justo para actuar. El jueves llegó rápido. Le dije a Laura que tenía reuniones todo el día y vi cómo se le iluminaba la cara, sabiendo que llamaría de inmediato a Álvaro para organizar una tarde en el hotel de turno. Conduje hasta el polígono en las afueras, un lugar privado para gente adinerada que quería disparar sin las molestias de los campos públicos y las miradas curiosas. La cuota anual sola era una fortuna, lo que decía todo sobre la clientela. Encontré a Elena en el carril 7, descargando un cargador en una pistola con la precisión que da un entrenamiento serio. Vestía ropa deportiva de marca y gafas de tiro, su postura perfecta mientras ponía bala tras bala en el centro del blanco de papel. Esperé a que recargara antes de acercarme, interrumpir a alguien con un arma cargada es una buena forma de salir herido. Elena Torres, dije. Se giró y me miró con ojos que evaluaron de inmediato si era una amenaza. Javier Roldán. Nos cruzamos brevemente en la gala por el hospital de niños el año pasado. Lo recuerdo, respondió con frialdad, dejando el arma con el seguro puesto. Usted trabaja en gestión de crisis corporativas. Su esposa trabaja para mi marido. La forma en que dijo, mi marido, llevaba hielo suficiente para congelar el Río de la Plata, y supe en ese instante que sospechaba más de lo que dejaba ver. ¿Podemos hablar en privado? Tengo información que necesita ver y le prometo que querrá conocerla antes de terminar su sesión. Me estudió un largo momento. Vi sus instintos de fiscal analizando mi lenguaje corporal, mi tono, buscando engaño. Lo que vio debió convencerla, porque asintió una vez y me llevó a una sala de reuniones privada que el polígono reservaba para socios. Nos sentamos frente a frente.
Saqué una carpeta con impresiones de registros financieros, capturas de mensajes y un desglose completo de las actividades criminales de su marido. Su esposo se acuesta con mi esposa, dije sin preámbulos, deslizando las pruebas sobre la mesa. Llevan 7 meses de aventura, pero no es por eso que estoy aquí. Álvaro ha estado desviando fondos de su fundación benéfica para cubrir deudas de juego y pagar a exempleadas. Ha movido más de 2,5 millones a través de cuentas offshore. Y si yo lo encontré, los fiscales federales también podrán. Ha usado su reputación como escudo mientras comete delitos que le darían mínimo 20 años. El rostro de Elena permaneció neutro mientras revisaba los documentos, pero sus manos apretaron los papeles hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Leyó cada página con método, su formación legal evidente en cómo absorbía la información y cruzaba referencias. Cuando por fin levantó la vista, su expresión era de piedra. ¿Por qué me trae esto a mí en lugar de a las autoridades? Porque quiero más que justicia, respondí con honestidad. Quiero destrucción total. Su esposo me quitó algo mientras se burlaba de mí a mis espaldas, creyéndose intocable por su dinero y su poder. Pero cometió el error de subestimar quién soy y de qué soy capaz. Y usted, Elena, no es solo su esposa. Es dueña del 49% de las acciones de Torres Medios a través del fideicomiso familiar. Usted es el arma nuclear. Dejó los papeles, volvió a su carril de tiro, cargó un cargador nuevo y disparó 15 rondas a un blanco fresco con precisión mecánica. Cada tiro dio en el centro, en un grupo que cabría bajo una carta de naipes. Cuando terminó, expulsó el cargador, verificó la recámara y se giró hacia mí con una sonrisa que habría aterrado a hombres menores. ¿Qué propone exactamente, señor Roldán? Una alianza. No nos limitamos a divorciarnos de nuestros cónyuges infieles, los destruimos por completo, financieramente, socialmente, profesionalmente. Les quitamos todo y los dejamos sin nada. Y de paso les hacemos creer que estamos haciendo exactamente lo que ellos nos hicieron, lo que los volverá locos de paranoia y celos. Quiere fingir una aventura para desestabilizarlos, dijo, captando al instante. Hacer que cometan errores mientras nosotros nos posicionamos para tomar todo. Exacto. Llevo 15 años aprendiendo a desmantelar personas profesionalmente. Usted pasó una década procesando criminales y entendiendo cómo armar casos de los que no se escapan. Juntos somos un arma contra la que no pueden defenderse. Elena volvió, extendió la mano. Nos vemos mañana para discutir detalles. Supongo que tiene un plan. Tengo varios, respondí, estrechándole la mano. La pregunta es hasta qué nivel de destrucción está cómoda. Señor Roldán, pasé 10 años metiendo criminales violentos en prisión. Estoy cómoda con la aniquilación total siempre que sea legal, o casi legal. Nos encontramos la noche siguiente en un asador del barrio de Recoleta que tenía salones privados y gerencia que valoraba la discreción por encima del chisme. Elena llegó vestida de poder más que de seducción, un vestido negro que costaría una fortuna y joyas de familia antigua, no baratijas compradas. Pedimos un Malbec caro y bifes que valían más que el sueldo semanal de mucha gente. Hablamos de destrucción como otras parejas hablan de vacaciones. Álvaro sabe que estoy al tanto de sus aventuras anteriores, explicó Elena, girando la copa de vino. Lo que no sabe es que llevo años recolectando pruebas, esperando el momento justo. Me quedé porque un divorcio sin palanca me habría dejado con la mitad de nada después de que sus abogados escondieran activos. Pero si ha sido tan estúpido como para cometer delitos demostrables, todo cambia. ¿Y su esposa? Preguntó. ¿Cuál es su historia? Me recosté, pensando cuánto revelar. Laura es una narcisista que confundió el lujo con el amor y pensó que yo era demasiado distante emocionalmente para notar su traición. Trabaja en relaciones públicas, lo que significa que es experta creando ilusiones y pésima detectando cuando alguien juega a largo plazo. Ahora cree que es astuta, pero en realidad camina directo a una trampa que ayudó a construir.
¿Cuál es la fase 1? Presión financiera. Cortaré el acceso de Laura a nuestras cuentas conjuntas bajo pretexto de una auditoría bancaria. Está acostumbrada a gastar sin límites y sin dinero se desestabiliza y lo descarga contra Álvaro. Mientras tanto, usted y yo empezamos a dejarnos ver juntos en público. Nada abiertamente romántico, pero suficiente para que la gente hable y se pregunte. El ego de Álvaro no soporta la idea de que usted siga adelante y Laura entrará en pánico pensando que pierde el control. Elena sonrió. Me gusta. Guerra psicológica antes del asalto real. ¿Cuándo empezamos? Esta noche. Congelaré las cuentas mañana por la mañana. Usted y yo tenemos que salir de aquí juntos y que nos vean. Dejemos que las máquinas del chisme hagan su trabajo. Pasamos 3 horas planeando cada detalle y me di cuenta de que tenía enfrente a alguien que pensaba exactamente como yo. No había emoción en nuestra charla, ni rabia ni dolor, solo cálculo frío para maximizar el daño manteniendo negación plausible. Era refrescante de una forma perturbadora, como encontrar a alguien que hablara un idioma que nadie más entendía. Cuando salimos del restaurante me aseguré de que al menos 3 personas del ambiente social porteño nos vieran, incluido un fotógrafo de una revista de sociedad que casi se cae tratando de sacarnos fotos mientras caminábamos hacia los autos. A la mañana siguiente llamé al banco y pedí que marcaran nuestras cuentas conjuntas por actividad sospechosa. Eso significaba que las tarjetas de Laura serían rechazadas hasta que terminara la investigación. Era pura ficción, pero los bancos son tan paranoicos con el fraude que bloquean cuentas sin muchas explicaciones. Me aseguré de hacerlo justo antes de su ritual de compras de los viernes con amigas, donde solían gastar fortunas en boutiques de Santa Fe. Laura me llamó al mediodía, su voz en frecuencias que molestarían a los perros a 2 cuadras. Javier, mi tarjeta no funciona. El banco dice que hay un bloqueo en las cuentas. Estoy en la tienda con 3 bolsas y no puedo pagar. La vendedora me mira como si fuera una estafadora. El banco me llamó esta mañana por patrones de actividad inusuales, respondí con calma mientras revisaba un contrato para un cliente y ella se desmoronaba. Necesitan verificar algunas transacciones antes de liberar los bloqueos. Probablemente no sea nada, pero ya sabes cómo se ponen de paranoicos los bancos hoy en día. Debería resolverse en 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas. Javier, necesito acceso al dinero ahora. Tengo cosas que comprar. ¿Las necesitas de verdad o las quieres? Hay diferencia, Laura. Tal vez usa la tarjeta de emergencia para lo esencial hasta que se arregle. La tarjeta de emergencia tenía un límite bajo, apenas suficiente para supermercado, mucho menos para el estilo de vida de diseño al que estaba acostumbrada. Me colgó, lo cual me vino bien porque tenía trabajo que hacer. 10 minutos después llegó un mensaje de Marcelo, tu paquete está circulando. ETA 12 horas hasta masa crítica. Eso significaba que la información que había filtrado con cuidado a ciertos periodistas financieros sobre irregularidades en Torres Medios empezaba a moverse en los lugares que importaban. Para la mañana siguiente Álvaro estaría lidiando con llamadas de directores e inversores pidiendo explicaciones que no podría dar fácilmente. Esa noche era la gala anual del Hospital de Niños, uno de esos eventos donde la élite porteña se reúne a firmar cheques, sentirse bien consigo misma y lucir ropa que cuesta más que el sueldo anual de mucha gente. Laura estaba entusiasmada desde hacía semanas, viéndolo como oportunidad para lucirse y hacer contactos. Había comprado un vestido nuevo antes de que congelaran las cuentas, gracias a Dios, porque de otro modo habría sido aún más desagradable para ella. Llegamos al salón del Audieer Palace con retraso elegante. Vi que Laura ya estaba nerviosa por la situación financiera. Revisaba el teléfono constantemente, cegaramente escribiéndole a Álvaro para que la tranquilizara, sin saber que él estaba a punto de tener una velada muy distinta a la esperada. El salón estaba lleno de los sospechosos habituales, políticos, empresarios, familias de rancio abolengo y gente para quien una donación de $100,000 era cambio suelto.
Álvaro presidía cerca de la barra, rodeado de aduladores, riendo de chistes que probablemente no tenían gracia. Nos vio entrar y su expresión cambió de forma microscópica, lo suficiente para que yo lo notara aunque nadie más lo hiciera. Era lo bastante inteligente para preocuparse por mí, pero lo bastante arrogante para creer que aún controlaba la situación. Me disculpé con Laura y caminé directo hacia él con esa seguridad que hace que la gente se aparte instintivamente. Álvaro, dije, extendiendo la mano. La tomó porque negarse habría sido un escándalo, y apreté lo justo para que sintiera presión en las articulaciones, no lo suficiente para ser evidente, pero sí para que supiera que podía hacerle daño si quisiera. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos mostraron un destello de dolor. «Qué bueno verte, Javier», respondió, liberando la mano y probablemente revisando si tenía huesos rotos. «Supongo que nuestro equipo de seguridad tiene todo bajo control. Somos muy minuciosos». «Estoy seguro», dije, inclinándome apenas. «Pero a veces las amenazas vienen de adentro, ¿no? Gente de confianza con acceso a cosas que no debería tener. Te sorprendería lo que un profesional motivado puede encontrar». Su rostro palideció, pero antes de que respondiera, Elena apareció a nuestro lado con un vestido que valdría un auto usado. Estaba magnífica, cada centímetro la mujer sofisticada que no necesitaba el dinero ni el estatus de su marido. Miró a Álvaro como si fuera un mueble, luego se volvió hacia mí con calidez genuina. «Javier, qué bueno que estás aquí. Quería hablarte de la auditoría de la fundación que mencionamos. ¿Me permites robarte un momento?». Me tomó del brazo sin esperar respuesta y sentí los ojos de Álvaro quemándome la espalda mientras nos alejábamos. Laura observaba desde el otro lado del salón, confundida y ligeramente en pánico. Había visto a la esposa de su jefe, una mujer que apenas conocía, irse con su marido con demasiada comodidad. La semilla de la duda estaba plantada y sabía que crecería como un cáncer en su mente. Elena y yo pasamos los siguientes 20 minutos conversando animadamente en un rincón, riendo de vez en cuando de cosas que no eran particularmente graciosas, asegurándonos de ser visibles para quienes importaba. «Se te da bien esto», murmuró Elena detrás de su copa de vino. «La actuación, digo. La mayoría de los hombres ya estarían golpeándose el pecho y armando escenas. Las muestras emocionales son ineficientes», respondí. «Y alertan a tus objetivos de que algo anda mal. Es mejor sonreír mientras retuerces el cuchillo. Duele más cuando finalmente se dan cuenta». Circulamos por separado un rato. Vi a Álvaro intentar acercarse a su esposa solo para que ella se alejara cada vez. Ejecutaba su papel a la perfección, creando apariencia de distancia y descontento sin humillarlo abiertamente. Laura intentaba captar mi atención, pero yo estaba demasiado ocupado haciendo contactos y actuando como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Al final de la velada ella vibraba prácticamente de ansiedad y Álvaro parecía querer estrangular a alguien. A la mañana siguiente recibí la llamada que esperaba. Una de las directoras de Álvaro, una inversora de capital de riesgo llamada Rebeca Molina, a quien había ayudado en su propio escándalo corporativo, quería verme para tomar un café. Estaba preocupada por rumores sobre irregularidades financieras en Torres Medios y quería saber si había oído algo en mis círculos. Le dije que estaría encantado de discutir lo que sabía y acordamos vernos esa tarde en un café del centro donde nadie importante nos oiría. Rebeca tenía unos 50 años, inteligencia implacable y paranoia suficiente para haber hecho fortuna en el sector tecnológico antes de volver a Buenos Aires. No perdió tiempo en formalidades, pidió un doble espresso y fue al grano. «Javier, te conozco hace 7 años y confío en tu criterio. Hay murmullos sobre Álvaro moviendo dinero de formas que no cuadran. La fundación de su esposa fue auditada por la firma contable y hay discrepancias que nadie explica, sumadas a su comportamiento reciente y ciertas comunicaciones filtradas. Me pregunto si tenemos un problema serio». «Tienen un problema serio», confirmé.
He visto pruebas de desvío sistemático de la fundación benéfica, cuentas offshore usadas para ocultar pérdidas de juego y un patrón de conducta que sugiere que Álvaro se cree por encima de las consecuencias. Si yo estuviera en ese directorio, convocaría una reunión de emergencia y exigiría respuestas antes de que la CNMV intervenga. Se recostó, el rostro sombrío. ¿Puedes probar algo de esto? Puedo indicarte la dirección correcta. El resto depende de sus contadores forenses y del apalancamiento que necesiten para hacerlo cooperar. Pero Rebeca, si esto sale a la luz antes de manejarlo internamente, las acciones de Torres Medio se desplomarán y todos los asociados saldrán dañados. Tienen que moverse rápido. ¿Qué tan rápido? Para el viernes, convoquen reunión de directorio de emergencia. Presenten las pruebas. Sáquenlo antes de que destruya más valor. Y entre nosotras, su esposa Elena lleva años recolectando evidencia de sus irregularidades. Podría ser una aliada valiosa. Rebeca sacó el teléfono y empezó a hacer llamadas antes de que terminara mi café. La maquinaria estaba en marcha y ya no había forma de detenerla. El imperio de Álvaro estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza y ni siquiera sabría a quién culpar porque el ataque venía de todas direcciones al mismo tiempo. Esa tarde Laura llegó a casa llorando. Álvaro la había llamado a su despacho y la acusó de filtrar información confidencial a la prensa, gritándole sobre lealtad y traición de formas que probablemente violaban varias leyes laborales. Su aventura se resquebrajaba bajo presión exactamente como había predicho. Gente como ellos solo se valora mutuamente cuando todo es fácil. En cuanto aparece peligro real, se atacan como ratas en un barco que se hunde. Piensa que lo traicioné, sollozó, el maquillaje corriéndole por la cara de una forma que un mes atrás me habría destrozado. Ahora solo sentía satisfacción fría. Dice que soy la razón por la que el directorio investiga. Que debía acceder a archivos que no debía ver. Javier, puedo perder mi trabajo por esto. ¿Accediste a archivos que no debías? Pregunté con suavidad, sabiendo la respuesta pero disfrutando verla retorcerse. Claro que no. Pero no me cree. Y ahora todos en la oficina me miran como si fuera una espía corporativa. Es una pesadilla. Tal vez deberías considerar si trabajar para Álvaro vale todo este estrés, sugerí. Hay otras agencias de relaciones públicas en Buenos Aires, probablemente mejores. Me miró como si le hubiera sugerido amputarse un brazo. He trabajado demasiado para construir mi reputación en Torres Medios como para irme así nomás. Esto pasará cuando Álvaro se dé cuenta de que no tengo nada que ver con la investigación. Casi sentí lástima por ella, pensando que aún tenía futuro en esa empresa o con Álvaro. No tenía idea de que en 72 horas ambos desaparecerían de su vida para siempre. En lugar de explicárselo, solo asentí y me fui a mi estudio, dejándola llorar sola en el living mientras terminaba la siguiente fase de la operación. El viernes llegó con esa claridad fría que noviembre en Buenos Aires regala. Viento del río cortando todo sin piedad. Pasé la mañana revisando contratos para una fusión farmacéutica, pero mi mente estaba en la reunión de emergencia del directorio en la sede de Torres Medios. Rebeca me había llamado la noche anterior para confirmar que tenían todas las pruebas necesarias, incluido el testimonio de Elena que sería imposible refutar para Álvaro. Su reinado terminaba ese día y él ni siquiera lo sabía todavía. Laura salió temprano al trabajo, probablemente esperando arreglar las cosas con Álvaro antes del colapso. Estuve a punto de advertirle que no fuera, pero decidí que ver su caída en persona sería más instructivo. Necesitaba ver qué les pasa a los hombres que se creen invencibles y cuán rápido se derrumban sus imperios cuando se aplica la presión correcta. Al mediodía mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de contactos en el ambiente empresarial porteño. Álvaro Torres había sido despedido, obligado a irse por el directorio con seguridad escoltándolo fuera del edificio. Su acceso corporativo revocado, su plaza de estacionamiento ejecutiva reasignada, su imperio desmantelado en menos tiempo del que lleva a almorzar.
La versión oficial era, busca otras oportunidades, pero todos sabían que significaba que lo habían atrapado haciendo algo tan grave que mantenerlo habría destruido el valor de la compañía por completo. Le envié un único mensaje a Elena, fase 2 completada. Fase 3 comienza ahora. Su respuesta llegó al instante, ya está en marcha. Reúnete conmigo en la oficina a las 15. La sede de Torres Medios estaba en Puerto Madero, una torre de vidrio que reflejaba el cielo y parecía tocar las nubes. Había estado allí 2 veces por eventos, pero entrar ese día se sentía distinto, como pisar territorio conquistado. Elena esperaba en lo que había sido el despacho ejecutivo de Álvaro, aunque ahora todos sus objetos personales habían desaparecido y las pertenencias de ella estaban llegando. Se encontraba junto a la ventana con vista al centro de Buenos Aires, el sol de noviembre haciéndola parecer una reina guerrera inspeccionando su dominio. El directorio me nombró CEO interina hace una hora, dijo sin volverse. Quieren liderazgo fresco mientras buscan reemplazo permanente. Les dije que consideraría el puesto a largo plazo si el consultor de gestión de crisis que contraté logra estabilizar la empresa. Ese consultor eres tú, Javier. Felicitaciones por tu nuevo trabajo. Me acerqué y me paré a su lado, mirando la ciudad que había sido nuestro campo de batalla. ¿Cuándo empiezo? El lunes. El directorio aprobó un contrato de 6 meses a tu tarifa habitual más bono por desempeño ligado a la recuperación del precio de las acciones. Tendrás acceso total a todo, y digo todo, cada archivo, cada sistema, cada dato que Álvaro creía oculto. Si hay más suciedad por encontrar, la encontrarás. Y la usaremos para protegernos de cualquier salpicadura. ¿Y tu querido esposo? ¿Dónde está ahora? Probablemente en su departamento, borracho y furioso, tratando de entender quién lo destruyó. Sus abogados llamaron queriendo negociar un acuerdo, pero les dije que pasaran por los míos y que no esperaran nada. Presento la demanda de divorcio el lunes por la mañana, alegando adulterio, fraude y lo que sea que mi equipo legal pueda inventar. Entre el acuerdo prenupcial y sus actividades criminales, tendrá suerte si se queda con su colección de relojes. En ese momento llamó Laura, su número parpadeando en la pantalla. Lo dejé ir al buzón, sabiendo que dejaría un mensaje lleno de pánico y confusión. Cuando lo escuché después, la oí llorar por haber sido despedida, por Álvaro cortándola por completo, por no entender qué había pasado ni por qué todo se derrumbaba. Preguntaba si podía ir a buscarla al edificio donde estaba varada, sus cosas personales en una caja de cartón, como en todos los clichés de despido corporativo. En lugar de responder de inmediato, la dejé marinar en su miedo unas horas mientras terminaba de trabajar con Elena en el plan de transición. Necesitábamos presentar un frente unido ante la empresa, una alianza que estabilizara Torres Medios y evitara el colapso total del valor accionario. La imagen tenía que ser perfecta, la esposa agraviada tomando el control y trayendo a un respetado solucionador de problemas para limpiar el desastre de su marido. El mercado adoraría esa narrativa. Cuando llegué a casa esa noche, el auto de Laura estaba en el garaje, lo que significaba que había logrado volver por su cuenta. La encontré sentada en el sofá rodeada de pañuelos, los ojos rojos e hinchados, todavía con el traje de diseño que se había puesto esa mañana pensando que sería un día normal. La caja de cartón con sus cosas del escritorio estaba junto a la puerta como una lápida marcando la muerte de su carrera. Me despidieron, dijo, como si hiciera falta aclararlo. Álvaro también se fue. Toda la empresa es un caos. Javier, no entiendo qué está pasando. La semana pasada todo estaba bien y ahora todo se derrumba. Así pasa cuando los cimientos están podridos, respondí, dejando el maletín. Tarde o temprano toda la estructura colapsa. Me miró con una expresión que sugería que empezaba a sospechar que algo andaba mal, pero no lograba unir las piezas. ¿Por qué no te sorprende más? Es como si lo esperaras. Trabajo en gestión de crisis. Ya nada me sorprende. Caminé al mueble bar y me serví 3 dedos de whisky, sin ofrecerle.
La verdadera pregunta es qué vas a hacer ahora que no tienes trabajo. Encontraré otro puesto, dijo con falsa seguridad. Soy buena en lo mío. Las agencias de relaciones públicas siempre buscan gente con experiencia. Lo que no sabía era que la semana anterior había hecho llamadas discretas a todas las agencias importantes y headhunters de Buenos Aires, sugiriendo que Laura Roldán había estado involucrada en el escándalo de Torres Medios y sería un riesgo contratarla. Nada accionable, solo advertencias amistosas de profesional a profesional. Su nombre ya era veneno en la industria y no lo descubriría hasta que empezara a postularse y recibiera rechazos educados. Actualiza tu currículum, sugerí. Y tal vez considera que los gastos de vestuario deberán ajustarse hasta que consigas empleo. Las cosas van a estar ajustadas un tiempo. ¿Ajustadas, Javier? Tenemos dinero. Tú ganas bien. ¿Por qué actúas como si fuera una crisis financiera? Porque has estado gastando como si tuviéramos dos ingresos y ahora no los tenemos. Tu acceso a las cuentas conjuntas sigue limitado por la investigación bancaria. Y francamente, controlar el presupuesto es inteligente ahora. Hay mucha incertidumbre económica en el mercado. Vi cómo empezaba a entrar en pánico. La realidad de su situación comenzaba a cristalizarse en su mente, sin trabajo, sin acceso a dinero, sin Álvaro a quien recurrir porque lidiaba con sus propios problemas catastróficos. Estaba atrapada y las paredes se cerraban más rápido de lo que podía procesar. El fin de semana fue tenso. Laura pasó la mayor parte pegada al teléfono postulándose a trabajos y frustrándose cada vez más al no recibir respuestas inmediatas. Yo lo pasé en la oficina de Elena preparando mi nuevo rol, revisando archivos y construyendo el caso público que justificaría todos los cambios que estábamos por hacer. Trabajábamos bien juntos, dos depredadores que entendían que una caza efectiva requiere paciencia y precisión. El domingo por la noche llegué tarde y encontré a Laura esperándome despierta, algo inusual. Bebía vino directo de la botella, otra señal de que su fachada cuidadosamente construida se resquebrajaba. El maquillaje corrido, el pelo desordenado, y me miró con una mezcla de desesperación y cálculo. Tenemos que hablar, dijo. Reconocí el tono, era la voz que usaba cuando quería algo y planeaba manipularme para conseguirlo. Sé que las cosas han estado estresantes últimamente y tal vez no he sido la mejor esposa. El trabajo ha sido exigente y Álvaro me ponía mucha presión para rendir, y sentía que tú siempre estabas tan enfocado en tu carrera que no tenías tiempo para nosotros. Me senté frente a ella, el rostro completamente neutro. ¿Qué intentas decir, Laura? Digo que tal vez deberíamos reconectar. Irnos un fin de semana, apagar los teléfonos, enfocarnos el uno en el otro como antes. Siento que nos hemos ido alejando y no quiero perder lo que tenemos. La audacia casi me hizo reír. Intentaba seducirme de vuelta a la complacencia, asegurar su posición ahora que sus otras opciones se habían evaporado. Si no hubiera sabido de la aventura, probablemente habría funcionado. Habría visto sus avances como genuinos, me habría sentido culpable por estar distante, habría aceptado la escapada romántica donde ella habría consolidado su control sobre los recursos que yo proveía. Suena bien, dije con cuidado. Pero tal vez deberíamos esperar a que tu situación laboral se estabilice. Vacaciones caras no tienen sentido con un solo ingreso. Su rostro cayó y vi miedo genuino cruzar sus facciones. Javier, ¿por qué estás siendo así? Es como si ya no te importara nuestro matrimonio, como si fuera solo un gasto que intentas recortar de tu presupuesto. ¿Es realmente así como crees que te veo? Pregunté, genuinamente curioso por la narrativa que había construido en su cabeza. No sé qué pensar. Estás distinto últimamente, frío y distante, actuando como si fuera una carga. Necesito saber si estamos bien, si todavía me querés, si este matrimonio todavía significa algo para vos. La miré un largo momento. Esta mujer que había compartido mi cama mientras me traicionaba, que se había reído de mí con su amante, que ahora intentaba manipularme porque no tenía a dónde ir.
El viejo yo habría sentido conflicto, se habría preguntado si era demasiado duro. El nuevo yo solo sintió satisfacción fría. Estamos bien, Laura, mentí con fluidez. Solo estoy estresado por el trabajo y no quise hacerte sentir desatendida. Dejemos la idea de las vacaciones por ahora y concentrémonos en que vuelvas al mercado laboral. Todo lo demás puede esperar. Pareció algo tranquilizada, lo suficiente para irse a dormir sin más drama. Me quedé despierto hasta tarde, ultimando documentos que terminarían nuestro matrimonio de la forma más financieramente devastadora posible para ella. El acuerdo prenupcial que habíamos firmado me daba enorme ventaja, especialmente con su reciente desempleo y las pruebas que tenía de su aventura. Se iría solo con su ropa y el auto que pudiera pagar con ingresos inexistentes. El lunes por la mañana llegó con peso de final. Me desperté temprano, corrí por la costanera mientras la ciudad aún dormía y me preparé para el día que iniciaría el verdadero castigo de Laura. Volví al piso, me duché, me puse mi mejor traje y cargué 3 valijas en el auto mientras ella seguía dormida. Luego entré, dejé una sola llave sobre la mesada de la cocina junto a un sobre con los papeles de divorcio y una nota. Laura, se lo de Álvaro. Lo sé desde hace semanas. Las cerraduras fueron cambiadas. Esta llave abre la puerta una última vez para que retires tus pertenencias personales esta tarde entre las 14 y las 16 hs. Después dejará de funcionar. Tu abogado debe contactar al mío para discutir el divorcio, que procederá según el acuerdo prenupcial que firmamos. La casa, los autos y todas las cuentas financieras me pertenecen exclusivamente. Tenés hasta fin de mes para encontrar vivienda alternativa. Se instalaron cámaras de seguridad en toda la propiedad, así que por favor no lleves nada que no te pertenezca. Javier, me fui antes de que despertara, rumbo a mi nueva oficina en Torres Medios, donde me esperaba trabajo de verdad. Alrededor de las 10 de la mañana mi teléfono empezó a sonar con llamadas del número de Laura. Las ignoré todas. Luego llegaron los mensajes, pasando de confundidos a furiosos, desesperados y negociadores. Los leí con el mismo desapego que usaba al analizar comunicaciones corporativas en investigaciones. Al mediodía amenazaba con ir a mi oficina, pero ya había alertado a la seguridad del edificio que no se le permitiera el acceso bajo ninguna circunstancia. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono personal desde un número desconocido. Contra mi mejor juicio, atendí. Javier, por favor, tenemos que hablar de esto, dijo la voz ronca de tanto llorar de Laura. No podés tirar 5 años de matrimonio sin siquiera darme la chance de explicarme. Cometí un error, ahora lo sé, pero podemos superarlo. Por favor, solo habla conmigo. No hay nada que explicar, Laura. Te acostaste con tu jefe, te reíste de mí a mis espaldas y me mentiste a la cara durante 7 meses. Eso no son errores. Son decisiones. Decisiones que tienen consecuencias. Pero te quiero. Álvaro no significó nada. Fue solo una distracción porque siempre estabas tan distante y frío. Necesitaba sentirme deseada, sentirme viva, y él me dio esa atención que vos no me dabas. Si hubieras estado más presente en nuestro matrimonio, nada de esto habría pasado. El intento de culparme era tan predecible que casi aburría. Entonces es mi culpa. Te empujé a la cama de otro hombre porque trabajé demasiado para darte el estilo de vida que exigías. No estoy diciendo eso. Digo que ambos cometimos errores y podemos arreglarlos si dejas de ser tan terco y me das otra oportunidad. Te voy a demostrar que puedo ser la esposa que necesitas. Que nuestro matrimonio vale la pena salvar. Nuestro matrimonio terminó la primera vez que lo besaste. Todo lo que vino después fue solo vivir en una casa que ya no era tuya, gastar dinero al que ya no tenías acceso y existir en una relación que estaba muerta. Yo solo esperaba el momento justo para enterrar el cadáver. Volvió a llorar, esos sollozos desesperados que podrían haberme conmovido si no hubiera visto los mensajes donde me llamaba aburrido y predecible.
Si no la hubiera visto mentirme a la cara con facilidad practicada. Si no hubiera pasado semanas planeando su destrucción mientras dormía a mi lado creyéndose astuta. ¿A dónde voy a ir? Preguntó finalmente, la voz pequeña y rota. No tengo dinero. No tengo trabajo. Todos mis amigos eran del trabajo y ahora no me devuelven las llamadas. ¿Realmente vas a tirarme a la calle sin nada? Sos una mujer adulta con título universitario y experiencia laboral. Seguro encontrás la forma. Hay departamentos en barrios más accesibles, trabajos en el sector servicios, programas de asistencia si calificás. Tal vez tengas que vender algunos de esos bolsos de diseño y joyas para pagar el alquiler. Considéralo una experiencia de aprendizaje en autosuficiencia. Hijo de puta, siseo, pasando de súplica a veneno. Lo planeaste todo. Lo sabías de Álvaro. Y en lugar de enfrentarme como una persona normal, me armaste para que lo perdiera todo. ¿Qué clase de psicópata hace eso? La clase que fue entrenada para neutralizar amenazas de forma metódica. Querías jugar, Laura. Solo que no te diste cuenta de que jugabas contra alguien que lleva 15 años haciéndolo profesionalmente. Con permiso, tengo trabajo de verdad que hacer. Colgué y bloqueé su número, sin sentir nada. Las llaves del departamento que le había dado dejarían de funcionar a las 5 de la tarde y si intentaba entrar por la fuerza, el sistema de seguridad que instalé alertaría a la policía y a la seguridad del edificio. Ahora estaba sola, exactamente donde merecía estar. Esa noche me encontré con Elena para cenar en un restaurante del centro que requería reservas con semanas de anticipación. Teníamos negocios legítimos que discutir sobre la reestructuración de la empresa, pero también queríamos que nos vieran juntos por las personas correctas. La narrativa que construíamos requería que la élite social de Buenos Aires entendiera que éramos socios, profesionales, tal vez personales, unidos contra el caos que Álvaro había creado. ¿Cómo lo tomó Laura? Preguntó Elena sobre ostras y champagne, con un tono de curiosidad leve más que interés genuino. Como era de esperar. Mucho llanto, intentos de manipulación, culpar a otros y amenazas. Se está quedando con una amiga esta noche, suponiendo que alguna esté dispuesta a recibirla después de estar asociada al escándalo de Torres Medios. Álvaro intentó venir a la casa ayer, dijo casualmente, como si hablara del clima. Llamé a la policía y lo sacaron por allanamiento. Su abogado llamó amenazando con demandar por acceso a sus bienes personales. Pero todo en esa casa me pertenece. Según el acuerdo prenupcial, puede llevarse su ropa y su colección de relojes. Lo demás se queda. ¿Cuánto falta para que empiece la investigación penal? El directorio está cooperando con los investigadores federales. Desde esta mañana tratan a Álvaro como actor individual que ocultó sus actividades a la supervisión, lo que protege a la empresa y lo aísla legalmente. Los contadores forenses encontraron cuentas offshore adicionales que no le dijo a sus abogados, lo que sugiere que planeaba ocultar activos durante el divorcio. Eso es obstrucción como mínimo, potencialmente fraude. Discutimos logística otra hora, pero debajo de la conversación profesional crecía la conciencia de que realmente disfrutábamos de la compañía del otro. No de la forma desesperada y necesitada que lleva a las aventuras, sino con el respeto frío de dos depredadores que reconocen a su igual. Era brillante, implacable y completamente desinteresada en fingir ser algo que no era. En otra vida, bajo otras circunstancias, me pregunté si habríamos sido amigos o enemigos. Probablemente ambas cosas. Las siguientes semanas pasaron rápido. Me entregué a reconstruir la reputación de Torres Medios, despedí ejecutivos que habían habilitado el comportamiento de Álvaro, implementé nuevos procedimientos de supervisión y di entrevistas cuidadosamente guionadas sobre transparencia y responsabilidad. El precio de las acciones se estabilizó y luego empezó a subir cuando los inversores comprendieron que la empresa valía más sin su fundador corrupto. Los intentos de Laura de contactarme continuaron a través de intermediarios, conocidos mutuos que creían ayudar mediando.
Los corté con educación pero firmeza, explicando que el divorcio seguiría según el acuerdo prenupcial y que no había nada que discutir. Su abogado intentó cuestionar el acuerdo alegando presión emocional y desigualdad de poder negociador, pero el prenupcial había sido redactado por uno de los mejores abogados de familia de Buenos Aires y era hermético. Supe por varios canales que trabajaba como recepcionista en un consultorio odontológico y vivía en un monoambiente en un barrio que la habría horrorizado 6 meses atrás. Parte de mí se preguntó si debería sentir culpa por la severidad de su caída, pero entonces recordaba los mensajes en los que se reía a mi costa y cualquier simpatía se evaporaba como niebla matinal. La situación de Álvaro fue aún peor. La investigación penal se amplió para incluir fraude de valores y lavado de activos. Sus abogados negociaban con los fiscales un acuerdo de culpabilidad que lo mantendría fuera de prisión, pero requeriría entregar la mayoría de sus activos restantes y aceptar una condena por delito grave. Su reputación estaba destruida. Sus amigos lo abandonaron con la velocidad de ratas dejando un barco que se hunde. Supe que vivía en la casa de su madre en las afueras. Un final patético para alguien que se creía intocable. 3 meses después de la explosión recibí una llamada de un número no registrado en mi teléfono personal entrada la noche. Dudé en contestar, pero la curiosidad ganó. Javier Roldán. La voz era masculina, áspera, con una rabia apenas contenida hirviendo debajo. ¿Te crees muy vivo, no? Quitándome la empresa, mi esposa, destruyendo todo lo que construí. Álvaro, respondí, sin sorprenderme de que finalmente lo hubiera entendido. Para ser preciso, no te quité la empresa. Tus actividades criminales y la participación accionaria de tu esposa te quitaron la empresa. Yo solo facilité la transición. Orquestaste todo esto, la investigación, el directorio dándome la espalda, hasta que Laura estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nos jugaste a todos como piezas de ajedrez. El ajedrez es una mala metáfora porque asume posiciones iniciales iguales y reglas fijas. Lo que hice fue más bien una demolición controlada. Identifiqué tus debilidades estructurales y apliqué presión precisa hasta que todo colapsó. La aventura fue solo el detonador. Vos mismo construiste la bomba durante años de corrupción y arrogancia. Podría matarte, dijo, y escuché violencia genuina en su voz. Podría hacerte sufrir de formas que ni imaginás. Me quitaste todo, así que no tengo nada más que perder. No es cierto, respondí con calma. Todavía tenés tu libertad, al menos por ahora. Tu salud, tu vida. Son cosas que podría quitarte si quisiera, pero aún no lo hice. Así que te recomiendo considerar muy cuidadosamente tu próximo movimiento, porque en el segundo en que me amenaces a mí o a alguien que me importe, esas protecciones desaparecen. Y Álvaro, recordá a qué me dedico. Sé cómo hacer que los problemas desaparezcan para siempre sin dejar evidencia. ¿Realmente querés probar si estoy blufeando? La línea quedó en silencio un largo momento. Sos un monstruo, dijo finalmente. No, solo soy mejor en esto que vos. Ahora deja de llamar a mi teléfono, deja de amenazarme y concéntrate en la triste vida que te queda. Si me entero de que te acercaste a Elena, a Laura o a cualquiera involucrado en esta situación, no me molestaré con remedios legales. ¿Quedó claro? Colgó sin responder, lo que tomé como acuerdo. Inmediatamente reenvié la grabación de la llamada a mi abogado y a la policía, documentando sus amenazas por si era tan estúpido como para cumplirlas. Los hombres como Álvaro rara vez tienen el coraje de ejercer violencia ellos mismos. Contratan gente para eso. Pero los hombres desesperados a veces sorprenden, así que aumenté mis protocolos de seguridad y me aseguré de que Elena hiciera lo mismo. 4 días después Álvaro intentó hacerme atacar en el garaje del edificio. 3 hombres con bates de béisbol, probablemente contratados a través de contactos. Pensaron que asaltaban a un ejecutivo corporativo que se acurrucaría y suplicaría.
Lo que no sabían era que pasé 4 años en fuerzas especiales antes de mi carrera corporativa, que mantenía entrenamiento de combate porque la paranoia era un requisito profesional y que esperaba exactamente algo así. La pelea duró quizás 90 segundos. Le rompí la rótula a uno con una patada que habría enorgullecido a mi viejo instructor de combate cuerpo a cuerpo. Fracturé el brazo de otro cuando intentó golpearme la cabeza y derribé al tercero con un golpe en la garganta que lo dejó jadeando en el piso. Luego llamé a la policía, di mi declaración sobre el ataque y vi cómo los detenían. Cuando preguntaron por qué creía que alguien me atacaría, mencioné que había estado involucrado en una toma de control corporativa de alto perfil y que el ex-CEO me había amenazado días antes. Revisaron los registros hospitalarios y descubrieron que los 3 agresores habían recibido recientemente $5,000 en sus cuentas desde la misma sociedad pantalla que Álvaro usaba para otras transacciones turbias. La conexión era obvia y de pronto Álvaro tenía problemas mucho mayores que delitos financieros, conspiración para cometer lesiones graves, potencialmente intento de homicidio según cuán agresivo quisiera ser el fiscal. Conduje directo a la casa de la madre de Álvaro en las afueras, todavía con el traje roto y sangre de uno de sus aspirantes a asesinos en los nudillos. Abrió la puerta y allí estaba, luciendo 10 años mayor que cuando lo conocí, la derrota escrita en cada línea de su rostro. No dije nada, solo lo miré hasta que entendió cuán mal había calculado. «Vas a ir preso», dije en voz baja. No por el fraude, ni por el desvío de fondos, ni por las mentiras. Vas a ir preso porque fuiste lo suficientemente estúpido como para atacarme después de que te advertí que no lo hicieras. La policía ya te conectó con esos hombres. Tus abogados te van a abandonar porque esto es indefendible. Y cada día que pases tras las rejas quiero que recuerdes que te lo hiciste vos mismo. Por favor, dijo, y nunca había oído una palabra tan cargada de desesperación rota. Lo siento. No pensaba con claridad. Estaba tan furioso por perder todo. Le diré a la policía que fue un malentendido, que nunca autoricé que te lastimaran. Me apoyé en el marco de la puerta, el lenguaje corporal relajado a pesar de la violencia que acababa de cometer. Esto es lo que va a pasar. Mañana por la mañana te presentas voluntariamente. Te declarás culpable de conspiración para cometer lesiones y aceptas la pena que te ofrezcan. Liquidas todos los activos que te queden y los pones en un fondo de restitución para las personas que defraudaste a través de la fundación de Elena. Y cuando termines tu condena, desapareces de Buenos Aires para siempre. No me contactas a mí, ni a Laura, ni a Elena, ni a nadie involucrado en esta situación. Vivirás el resto de tu patética existencia en completa oscuridad. Y si no lo haces, paso al plan B, me aseguro de que nunca salgas de prisión. Tengo pruebas suficientes de delitos graves que cometiste y que no forman parte de la investigación actual como para garantizarte décadas en lugar de años. Delitos financieros que nadie descubrió todavía. Relaciones con menores que te convertirían en blanco en población general. Conexiones con crimen organizado que destruirían lo poco que queda del nombre de tu familia. He guardado esas cartas de reserva, Álvaro. No me obligues a jugarlas. Se desplomó contra el marco, completamente derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Porque se acostó conmigo. ¿Y qué? La gente tiene aventuras todos los días. Podrías haberte divorciado y seguir con tu vida. Porque pensaste que podías tomar de mí sin consecuencias. Porque te burlaste de mí mientras me traicionabas. Porque sos un parásito que ha pasado toda su vida consumiendo lo que otros construyeron y llamándolo éxito. Alguien tenía que ponerte en tu lugar y yo estaba en posición única para hacerlo bien. Considéralo un servicio público. Me fui dejándolo allí y nunca volví a verlo en persona. 2 semanas después las noticias informaron que Álvaro Torres se había declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer lesiones y fraude financiero, aceptando una pena de 12 años de prisión a cambio de cooperar con las investigaciones en curso.
Lo último que supe fue que estaba en una cárcel de mediana seguridad en el interior, trabajando en la biblioteca penitenciaria e intentando evitar que lo apuñalaran las personas a las que había perjudicado en su vida anterior. La historia de Laura terminó de forma más silenciosa, pero igual de completa. El divorcio se concretó 6 meses después de que me fui, con ella recibiendo básicamente nada más allá de lo que la ley me obligaba a darle. Se mudó a Córdoba con su hermana y tomó un trabajo en administración de restaurantes porque su reputación en el mundo corporativo argentino era irrecuperable. Supe por conocidos mutuos que salía con algún gerente medio y vivía una vida que habría horrorizado a la mujer que solía ser. Parte de mí esperaba que hubiera aprendido algo de la experiencia, pero sobre todo dejé de pensar en ella por completo. En cuanto a Elena y a mí, ocurrió algo inesperado. Lo que empezó como una alianza estratégica se transformó lentamente en algo más genuino. Descubrimos que realmente disfrutábamos de la compañía del otro más allá de la satisfacción compartida de destruir a nuestros enemigos. Era brillante, con un humor oscuro, completamente inmune a las muestras de riqueza o estatus. Podíamos hablar horas de todo y de nada, debatir filosofía y política, o permanecer en silencio cómodo leyendo libros distintos. Un año después de que todo terminara, me pidió que me mudara al penthouse que antes perteneció a Álvaro, ahora completamente redecorado para borrar cualquier rastro de su presencia. Acepté, no porque necesitara un lugar donde vivir, sino porque realmente quería despertar a su lado cada mañana. No era el amor desesperado y necesitado del que hablan las canciones juveniles. Era algo más profundo y sostenible, construido sobre respeto, valores compartidos y el conocimiento de que habíamos sobrevivido, nos habíamos forjado juntos y habíamos salido más fuertes. Torres Medios floreció bajo nuestro liderazgo conjunto, creciendo más allá de lo que Álvaro jamás logró porque nos enfocamos en crear valor real en lugar de ego y corrupción. Elena se convirtió en CEO permanente, una de las ejecutivas más respetadas en los círculos empresariales porteños. Yo seguí con mi consultoría en gestión de crisis mientras actuaba como su asesor estratégico no oficial, manejando problemas antes de que se convirtieran en escándalos. Nunca nos casamos. Ninguno de los dos vio el sentido después de lo que habíamos pasado. Pero construimos algo mejor que un matrimonio, una sociedad entre iguales que entendían que la lealtad, la competencia y el respeto mutuo valían más que cualquier contrato legal. La gente murmuraba sobre nosotros en los eventos, preguntándose por la naturaleza exacta de nuestra relación, pero nunca nos molestamos en aclararlo. Que especularan. Parado en ese balcón con vista a la Buenos Aires nocturna, la ciudad extendiéndose en luces y acero y posibilidades infinitas, a veces pensaba en el hombre que solía ser. El que creía en jugar limpio, en dar el beneficio de la duda, en poner la otra mejilla. Ese hombre era débil, ingenuo, desprevenido para la realidad de que el mundo está lleno de depredadores que te consumen si se les da la oportunidad. Elena se unió a mí en el balcón, trayendo 2 vasos de whisky y vistiendo una de mis camisas viejas porque le gustaba cómo le quedaba. Me pasó un vaso y nos quedamos en silencio cómodo, mirando el tráfico fluir como sangre por las venas de la ciudad. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó al cabo, aunque ya sabía la respuesta. Ninguno, respondí con honestidad. Construyeron una casa sobre arena y se sorprendieron cuando se derrumbó. Nosotros solo ayudamos a la gravedad a hacer su trabajo más rápido. Sonrió, esa expresión depredadora que probablemente asustaba a otros, pero que a mí me hacía sentir comprendido como nunca antes. Brindemos por la gravedad entonces, y por saber cuándo empujar. Chocamos los vasos, el cristal produciendo esa nota pura que solo la artesanía cara puede lograr. Abajo, Buenos Aires continuaba su danza eterna de ambición y fracaso, victoria y derrota, depredadores y presas. Laura y Álvaro estaban en algún lugar allá afuera, viviendo vidas disminuidas, probablemente aún preguntándose cómo todo salió tan mal tan rápido. Pero eso ya no era mi problema. Había hecho lo que había que hacer, protegido lo mío y construido algo nuevo de las cenizas de la traición.
Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas detrás de nosotros y Elena se apoyó en mi costado con la seguridad de quien sabe exactamente dónde está parado. Sin miedos, sin dudas, sin debilidad, solo dos depredadores ápice que se habían encontrado en la jungla de cemento y decidido que cazar juntos era más efectivo que cazar solos. Empecé esto queriendo venganza, simple y pura. Lo que obtuve fue algo mucho mejor, una sociedad construida sobre una crueldad honesta en lugar de mentiras cómodas. Una relación donde ninguno tenía que fingir ser algo distinto de lo que era. Y la satisfacción de saber que quienes nos traicionaron pasan cada día viviendo con las consecuencias de haberme subestimado. La justicia puede ser ciega, pero la venganza tiene visión perfecta. Y a veces, cuando jugás bien y empujas las piezas correctas en el momento justo, no solo ganás. Reconstruís todo el tablero a tu imagen y lo gobernás con alguien que entiende que el poder no se regala. Se toma por quienes son lo bastante inteligentes y lo bastante crueles para tomarlo. Laura quería un cuento de hadas romántico con alguien que la adorara a pesar de su traición. Terminó con un monoambiente en Córdoba y un trabajo en administración de restaurantes. Álvaro quería un imperio y una colección de conquistas para alimentar su ego. Terminó con una celda de 12 años para reflexionar a dónde lo llevó su arrogancia. Lo que ambos fallaron en entender es que en el mundo real los ganadores no son los más ruidosos ni los más vistosos. Los ganadores son los que ven el tablero con claridad, mueven con precisión y nunca dudan cuando llega el momento de sacar las piezas que ya no sirven a su propósito. Tomé otro sorbo de whisky, sintiendo el ardor convertirse en calor, y sonreí a la ciudad que había sido nuestro campo de batalla. En algún lugar allá afuera la gente seguía cometiendo los mismos errores que Laura y Álvaro, creyéndose astutos, pensando que no enfrentarían consecuencias. Y en algún lugar allá afuera había personas como Elena y yo, observando, esperando y afilando nuestros cuchillos para cuando esos errores entraran en rango. El viento del Río de la Plata traía olor a nieve por venir. El invierno afirmando su dominio sobre la ciudad una vez más. Pero aquí arriba en nuestra torre, con $200 millones en activos combinados, una empresa que valía más de 1.000 millones y el tipo de relación que la mayoría nunca ni imaginó posible, éramos intocables. No porque fuéramos perfectos o justos, sino porque entendíamos la verdad fundamental que destruye a la mayoría cuando finalmente la aprenden: el mundo no premia la virtud ni castiga el mal. El mundo premia la competencia y castiga la debilidad. Todo lo demás son cuentos que la gente se cuenta para sentirse mejor con su impotencia. Laura y Álvaro aprendieron esa lección por las malas. Y su sufrimiento fue el cimiento sobre el que Elena y yo construimos nuestro imperio. Eso quizá nos haga monstruos a los ojos de algunos, pero los monstruos al menos sobreviven y prosperan mientras los civilizados son devorados. Levanté mi vaso a la ciudad una vez más, un brindis silencioso a todos los que alguna vez me subestimaron, me traicionaron o pensaron que podían usarme sin consecuencias. Gracias por enseñarme que la misericordia es cara y la venganza rentable. Gracias por mostrarme que la única lealtad real es hacia uno mismo y hacia esas pocas personas que demuestran ser dignas de estar a tu lado. Gracias por convertirme en alguien capaz de construir esta vida desde las ruinas de la anterior. Elena chocó su vaso contra el mío sin que tuviera que decir nada, porque entendía exactamente lo que pensaba. Eso era lo que la hacía perfecta, ese espejo oscuro que reflejaba mi propia naturaleza. Dos depredadores que se habían encontrado en la jungla de cemento y decidido que gobernar juntos era más satisfactorio que cualquier otra cosa que el mundo pudiera ofrecer. Y en algún lugar, en una celda en el interior y en un monoambiente en Córdoba, Laura y Álvaro estaban aprendiendo que traicionar a la persona equivocada no solo te cuesta lo que tenías. Te cuesta todo lo que alguna vez esperaste tener. Cada futuro que imaginaste, cada sueño que te mantuvo caliente en las noches frías. Esa, en última instancia, fue la verdadera venganza. No solo quitarles lo que valoraban, sino asegurarme de que pasaran cada día del resto de sus vidas sabiendo que se destruyeron solos. Por subestimar con quien se metían, por pensar que era blando porque no gritaba ni armaba escenas,
por confundir mi profesionalismo con debilidad y mi control con pasividad. El whisky era suave, la noche fría y la mujer a mi lado era todo lo que Laura nunca pudo ser, inteligente, fuerte, despiadadamente honesta sobre lo que quería y dispuesta a hacer lo necesario para conseguirlo. Habíamos construido algo hermoso de la destrucción, algo puro de la venganza, algo duradero del dolor temporal. Miré a Elena y ella me miró, y en ese momento ambos sonreímos con la satisfacción de quienes habían ganado por completo. No solo la batalla, sino la guerra. No solo derrotar a nuestros enemigos, sino absorber su poder y usarlo para construir algo mayor que cualquier cosa que ellos pudieran haber imaginado.